Bienvenidos a la clase número 1 de Contabilidad 2. Hoy vamos a hacer un breve recuento de lo que es la contabilidad. En contabilidad se toma como referencia el origen de la partida doble al monje franciscano Luca Pacioli, con su obra Suma de aritmética, geometría, proportionality y proportionality, el cual el contador popularizó y estandarizó un método de contabilidad basado en el equilibrio entre diferentes cuentas, el llamado principio de la partida doble, el cual se fundamenta en dos principios básicos. Quien recibe debe a quien entrega, y no existe deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. En contabilidad nada se crea por sí solo. Una entrada en una cuenta significa que sale de otra. Todo lo que se recibe se debita y todo lo que se entrega se acredita. Esto explica el mecanismo que sostiene la contabilidad, donde se dice que toda entrada ocasiona una salida y viceversa, de forma que al final del ejercicio resulta un balance entre entradas y salidas. Clasificación de las operaciones contables. Las operaciones permutativas, o también se les dicen, en vez de operaciones, se les dicen hechos contables. Entonces vamos a hablar de las operaciones permutativas. Permutar significa cambiar. Son aquellos que suponen un canje de activos y pasivos entre sí, pero ni aumentan ni disminuyen el patrimonio. Por ejemplo, supongamos que una empresa adquiere una máquina, pagándola al contado por el banco. En este caso, la empresa no vale más ni menos por la realización de esta operación. Simplemente se ha cambiado un activo que es banco por otro que es maquinaria. Mismo ejemplo, la maquinaria es adquirida a proveedores. Entonces sería maquinaria a proveedores. En este caso, se adquiere un activo, pero a cambio la empresa contrae una deuda por el mismo valor, por lo que tampoco ni aumenta ni disminuye el valor patrimonial. Las operaciones modificativas son aquellas que provocan una variación en el valor del patrimonio de la empresa, o aumenta o disminuye. Supongamos que los socios aportan una cantidad de dinero a su empresa, entonces sería bancos a capital. Vemos que a consecuencia de ese aporte el valor del patrimonio de la empresa ha aumentado. Operaciones mixtas. Estas contienen elementos tanto de los permutativos como los modificativos. Supongamos que la empresa que adquirió la maquinaria la adquirió por 1.000 y ahora la va a vender por 1.500. Entonces sería 1.500 a banco y la maquinaria saldría por 1.000 y la diferencia es el beneficio, que serían 500. Entonces vemos que por un lado se produce un canje entre dos activos, o sea, el banco y la maquinaria, y por otro lado hay un incremento del valor patrimonial de la empresa donde hay un beneficio obtenido. Los principios de contabilidad generalmente aceptados o normas de información financiera conocidos como PCGA son un conjunto de reglas y normas que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de una entidad. Estos tienen como objetivo la uniformidad en la presentación de las informaciones de los estados financieros, sin importar la nacionalidad de quien los estuviera leyendo o interpretando. Por eso es que ellos insisten en la uniformidad. En Venezuela, las normas para la preparación y presentación de los estados financieros y sus notas se conocen como principios de contabilidad generalmente aceptados, y los mismos han sido emitidos desde el año 1973 por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. A partir del año 2008 se inicia en el país un proceso de transición de los principios de contabilidad hacia el enfoque internacional establecidos en las normas internacionales de información financiera emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Por lo tanto, se mantienen los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela, pero cambian su denominación a BEN-NIC-G, que es para las grandes entidades, y en el año 2011 se llama BEN-NIC-Pymes para las pequeñas y medianas entidades. Toda cuenta posee dos secciones, el debe y el haber. En la partida doble, el valor positivo corresponde a un débito, lo que se tiene, el activo, y el negativo a un crédito, lo que se da, se acredita, el patrimonio pasivo. No hay deudor sin acreedor y viceversa.
No hay partida sin contrapartida. Utilizamos una cuenta para el debe y otra cuenta para el haber, ambas por la misma cantidad de dinero. A esto se le llaman asientos simples. Los registros se anotan en una cuenta que se carga y en otra que se abona. En toda anotación, el asiento, cualquiera sea el número de débitos y créditos, la suma de los saldos debe ser igual. Vemos un ejercicio donde por el debe se registra la cuenta de caja, cuentas por cobrar y efectos por cobrar. Y por el haber vemos ventas. Entonces esto se le llama un asiento compuesto, el cual se utilizan dos o más cuentas al debe o al haber, y en esos casos las cantidades de dinero no tienen por qué coincidir, pero la suma de los cargos y los abonos sí deben coincidir para que el asiento esté cuadrado. En todo momento, las sumas del debe deben ser igual a las del haber. Los saldos deben estar cuadrados. Sin embargo, que las cuentas cuadren no significa que todo se haya hecho correctamente. Un error habitual en la contabilidad de las empresas que tienen muchos movimientos y asientos es que, por ejemplo, se apunta un pago a un proveedor distinto al que se ha realizado. Por ello, cuando se elabora el balance de sumas y saldos, se debe revisar muy bien con el libro mayor, porque puede cuadrar debido a que está bien por el debe y el haber, pero posiblemente las cuentas contables no son las que deberían registrarse. Las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan. El activo, que es el que suma tanto los derechos como bienes de los que una empresa es titular, es decir, aquellas posesiones que pueden tocarse y de las que la empresa dispone. Los activos sirven básicamente para generar más ingresos dentro de una empresa. Ellos aumentan por el debe con la compra de mercancía, cuando entra dinero efectivo en caja o banco, cuando se compran vehículos, mobiliario, terrenos. Todo eso hace que el activo aumente. Hay que registrarlo todo por el debe. Y el activo disminuye por el haber cuando se cancela la mercancía, cuando se gira un cheque del banco, cuando se vende un vehículo propiedad de la empresa. El pasivo hace referencia a las obligaciones, es decir, a las que ha contraído con terceros para continuar su producción. Este disminuye cuando lo registro por el debe, quiere decir que se están cancelando deudas, y aumenta por el haber cuando se está comprando a crédito, cuando se solicita un préstamo, se pagan impuestos, se tienen deudas de prestaciones a los empleados, etc. El patrimonio. Recordemos que es la suma de los aportes de los socios. Es el capital social más las utilidades o menos las pérdidas. El patrimonio hace referencia al conjunto total de activos y pasivos de una organización, incluyendo los bienes, derechos y obligaciones. Por lo tanto, el patrimonio neto es después de haber descontado los gastos, las obligaciones y las deudas, o sea, el pasivo de la empresa, para determinar su valor real y total. Este disminuye por el debe y aumenta por el haber. Las pérdidas se debitan, aumenta por el debe y disminuyen por el haber. Y las ganancias se acreditan, aumentan por el haber, disminuyen por el debe. Por ejemplo, los gastos de servicio y los costos de venta se debitan, pero las ventas y los intereses ganados se acreditan. El patrimonio del ente es distinto al de sus propietarios. El principio de ente o principio de entidad establece el supuesto de que el patrimonio de la empresa se independiza del patrimonio personal del propietario, considerado como un tercero. Se efectúa una separación entre la propiedad, los accionistas o socios o propietarios, y la administración, o sea, la gerencia, como procedimiento indispensable para rendir cuentas por estos últimos. El ente tiene una vida propia y es sujeto de derechos y obligaciones distintas a las personas que lo formaron, o sea, el ente es la empresa. Los propietarios son acreedores de las empresas que han formado, y aunque tengan varias empresas, cada una se trata como una entidad separada, por lo que el propietario es un acreedor más de la entidad, al que completamente se le representa con la cuenta capital. Por ejemplo, el señor Carlos Briceño es dueño de una manufacturera. Carlos quiere comprarse una casa en la playa, pero para eso gasta el sueldo que a él le corresponde en la empresa,
En otras palabras, la empresa no asume sus gastos personales porque Carlos es considerado como un tercero. Eso quiere decir que aunque sea socio, no puede anexar a la contabilidad facturas por el pago, por ejemplo, del colegio de sus hijos. Vamos a darle repaso a los ejercicios que vimos en contabilidad 1. Por ejemplo, estos son los que contienen IVA. En este ejercicio se compran 2 computadoras, cada una a $1.500 y 2 escritorios, cada uno a 150. Se paga con cheque. El IVA está incluido. Entonces lo que vamos a hacer en esta operación serían las 2 computadoras, la suma de las dos serían $3.000. Por lo tanto, se divide entre 1,16 porque dentro de esos $3.000 está el IVA de ambas computadoras. Entonces, cuando las divido entre 1,16, me da lo que es la base imponible. Entonces, al monto total, que son los $3.000, le resto la base imponible y me da el monto que tengo que cancelar por el IVA. Igual los escritorios, la suma de los 2 escritorios son $300. Los divido entre 1,16, me da la base imponible, el monto total de los 2 escritorios, le resto lo que es la base imponible y me da el monto del IVA. Esto es cuando es el IVA incluido, lo debo dividir entre 1,16. Por lo tanto, me da la base imponible. Entonces tenemos acá, cuando hacemos los asientos en la contabilidad, tenemos equipos de oficina, porque es la compra de 2 computadores. Tenemos que tener claro que es para uso de la oficina, o sea, para uso de la empresa. Y el mobiliario es igual, no lo podemos colocar como compra de mercancía. Aunque la empresa venda computadoras, estas no son para la venta, sino para uso de la empresa. Por lo tanto, lo tenemos que colocar en una cuenta aparte. Tenemos equipos de oficina y mobiliario. Como estamos comprando, nosotros cancelamos el IVA y al comprar obtenemos un crédito fiscal. Entonces, por el debe registramos la compra de los equipos más el IVA, el cual nos sirve para restarle cuando tengamos los débitos fiscales. ¿Y cuál es la contrapartida? El banco. El ejercicio número 2. Se vende mercancía por $33.000 más IVA. El 70% se recibe en cheque y el restante se da un crédito por 30 días. Por lo tanto, 33.000 es mi base imponible, la cual multiplico por la alícuota del 16%, lo que me da el valor de lo que es el IVA. Entonces, el total de mis ventas serían 33.000 más el IVA, que me daría la cantidad de las ventas, 38.280. Se registra en contabilidad de la siguiente manera. Tenemos la cuenta banco, que va a recibir un 70%, que es en un cheque. Eso lo vamos a registrar por el debe y como se dio un crédito por 30 días, tenemos una cuenta por cobrar, que sería el 30% restante. La contrapartida serían ventas. Las ventas aumentan por el haber, por lo tanto estoy aumentando mis ventas, que serían un total. Las ventas tengo que colocarlas sin el IVA, serían 33.000. Aparte, la siguiente cuenta es IVA débito fiscal, que es el IVA, el cual la empresa va a declarar y sería por la cantidad de 5.280. Ese IVA débito fiscal se rebaja cuando tengo el IVA créditos, o sea, tengo créditos fiscales. Por lo tanto, este es el registro de una venta más IVA. Tenemos una venta, nos dan la base imponible más el IVA. Ejercicio 3. El 1 de noviembre se cancelan 6 meses por adelantado el alquiler del local. Se gira un cheque por $6.000. Entonces, los gastos pagados por anticipado pertenecen al activo y más concretamente al activo corriente. Recordemos que es cambiar una partida por otra. Es una salida del banco y se depositan en alquileres pagados por anticipado. Esto es una operación permutativa que no aumenta ni disminuye el activo,
pero una vez que se consume pasa a ser gastos. Acá tenemos el registro que el 1 de noviembre registramos por el debe alquileres pagados por anticipado y colocamos los 6.000 contra la partida de banco que registramos por el haber los 6.000. El 1 de noviembre se paga por adelantado el alquiler de la oficina que corresponde a los 6 meses, pero esos $6.000, 2.000 corresponden a la renta de noviembre y diciembre, son gastos del año 1, mientras que los otros 4.000 son alquileres pagados por anticipado de los meses de enero a abril del año 2, los cuales corresponden los gastos del año siguiente. Entonces, el día 31 de noviembre vamos a registrar, cuando se ha consumido el servicio, gastos alquiler del mes de noviembre, que serían $1.000 ese mes de alquiler, contra la partida de alquileres pagados por anticipado, la cual se registra en el haber. O sea, estamos rebajando esa partida donde tenemos el dinero depositado. Con esto finalizamos todo lo que son los principios de contabilidad generalmente aceptados, que es el principio de partida doble. En algunos ejercicios recordamos todo lo que fue contabilidad 1 y bueno, vamos a tenerlo fresco para continuar lo que es la contabilidad 2. Hasta la próxima semana.